Y hoy vamos a hablar sobre Pascua en el cristianismo y también vamos a compararlo con la fiesta judía en Jerusalén. Cada año, los fieles de ambas religiones se reúnen para conmemorar y recordar diferentes hechos que marcaron acontecimientos en la historia de cada una de las religiones. Y en este año 2020, al igual que sucedió años anteriores, la Pascua judía y la cristiana se celebran simultáneamente este fin de semana. ¿Qué significa la palabra Pascua? La palabra Pascua aparece en el latín como Pascha, en el griego Pascha, en el hebreo Pisá, en español enséñala la Real Academia Española. Y la Pascua significa básicamente paso o salto. En la antigüedad, la Pascua era una fiesta de pastores en la que se sacrificaba un cordero como ofrenda para pedir fecundidad. Celebrarán el paso del invierno a la primavera y lo hacían luego en la primera luna llena de la estación de primavera en el hemisferio norte. Luego pasó a ser una celebración de la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Y en la actualidad los judíos conmemoran la Pascua, en hebreo, Pesá, como una de sus principales fiestas en las que recuerdan el paso que dio el pueblo hebreo junto con Moisés a través del Mar Rojo. Para los cristianos, la Pascua también es la fiesta más importante de todo el año, ya que en ella se celebra el paso de Jesús de la muerte a la vida. Estamos hablando de la resurrección de Jesucristo. La Pascua es la celebración de la resurrección de Jesús en el domingo tras pasar 3 días muerto para salvar a su pueblo. Si bien no hay una tradición estricta sobre la comida, las familias cristianas se suelen reunir el domingo y concurrir al culto para conmemorar que Jesús resucitó para salvar a su pueblo. ¿En qué se diferencian las Pascuas judías de las cristianas? Las fechas de las Pascuas cambian todos los años, para los judíos y para los cristianos. Si bien muchos coinciden, no es una regla estricta, ya que las festividades se rigen por diferentes calendarios. Los judíos comen el cordero pascual en la víspera del 15 de Nisan. ¿Qué significa esto? Jesús celebró la última cena durante la Pascua judía, es decir, el 14 de Nisan. Murió en la cruz el 15 de Nisan, que significa en el mes de abril, y resucitó el domingo siguiente, que ese año fue el 17 de Nisan, en el hebreo, que significa el mes de abril. Pero es muy difícil pasar una fiesta antigua del calendario judío al cristiano. Dice así prensa: los judíos tienen un calendario lunar de 354 días y los cristianos uno solar de 365 días. En el Imperio Romano se decretó entonces que la Pascua sería un domingo porque Jesús resucitó en ese mismo día de la semana. Por eso se optó por celebrar la Pascua el primer domingo después de la primera luna llena posterior a la llegada de la primavera del hemisferio norte. Sin embargo, cabe destacar que no todos los cristianos celebran la Pascua el mismo día. Los ortodoxos, por ejemplo, celebran la Pascua en otra fecha porque siguen el calendario juliano. La fecha para celebrar la Pascua, tanto para los cristianos como para los judíos, varía entre los fines de marzo y fines de abril de cada año. Y aquí podemos ver en Mateo 28, versículo 1 al 20. Después del sábado, al amanecer el primer día de cada semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. En el verso número 2. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo
y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Versículo número 3. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Versículo 4. Los guardias tuvieron miedo de él, que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Versículo número 5. El ángel de Dios dijo a las mujeres: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. Versículo número 6. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. En el versículo número 7. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos: Él se ha levantado entre los muertos. Versículo número 8. Va adelante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Ahora ya lo saben. Versículo número 8. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. En el versículo número 10. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. En el versículo 11. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de sacerdotes todo lo que había sucedido. Versículo número 12. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero. Versículo 13. Y les encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Versículo 14. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Versículo 15. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Versículo 16. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Versículo 17. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Versículo número 8. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Versículo 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el versículo 20. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. ¿Qué queremos decir aquí? Esto es, estamos hablando de la Pascua, estamos hablando este tiempo, este domingo de Ramos, donde Jesús entra a Jerusalén. Y cuando Él entra a Jerusalén, las personas allí en Israel lo adoran, lo alaban. Pero después pasan unos días y entonces Jesús muere por nosotros en la cruz para salvarnos de los pecados. Pero al tercer día Él resucitó, lo que le llaman el 15 de Nisan, pero en este año es en el mes de 16 de abril. A veces en el final de marzo y a veces en abril, cada año varía. Jesús murió por nosotros para salvarnos del pecado. Y Él instruyó a los apóstoles: vayan a naciones y hagan discípulos y enseñen la palabra de Dios. Lo que queremos decir aquí es: tenemos que enseñar la palabra de Dios y enseñar la verdad de lo que Dios ha encomendado a todos nosotros. Entonces, el ángel de Dios anunció las buenas nuevas de la resurrección
de a las 4 mujeres y le dio 4 mensajes. Uno de ellos, no teman. La realidad de la resurrección brinda alegría, no temor. So Jesús le dio paz a ella y les explicó lo que está pasando. Cuando sienta miedo, recuerde la tumba vacía. Número 2, no está aquí. Jesús no está muerto y uno no debe buscarlo entre los muertos. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Está vivo y con su pueblo. Número 3, vengan, vean. Las mujeres pudieron comprobar las pruebas por sí mismas. La tumba estaba vacía en ese entonces y también lo está hoy. La resurrección es un hecho histórico en estos últimos 2000 años. Número 4, vayan rápidamente y cuénteles. Recibieron la misión de proclamar las buenas noticias de la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es la clave de la fe cristiana. ¿Por qué? Tal como prometió Jesús, se levantó entre los muertos. Por lo tanto, podemos estar confiados de que logrará todo lo que prometió. La resurrección corporal de Jesús nos muestra de que el Cristo viviente es el soberano en el reino eterno de Dios. Número 3, podemos estar seguros de una muestra de resurrección porque Él ha resucitado. La muerte no es final. Hay una nueva vida futura. El poder que hizo volver a la vida a Jesús está a nuestra disposición para dar vida a nuestro ser espiritualmente muerto. Número 5. La resurrección es la base del testimonio de la iglesia al mundo. Jesús es más que un líder. Él es el Hijo de Dios. Estamos hablando del Hijo de Dios. La resurrección de Jesús ya provocaba gran conmoción en Jerusalén y también hoy en día lo hace. Un grupo de mujeres se apuraba por las calles buscando a los discípulos para darle las increíbles noticias de que Jesús estaba vivo. Dios le dio autoridad a Jesús sobre el cielo y la tierra. En base a esa autoridad les ordenó a sus discípulos que hicieran más discípulos, los bautizaran y les enseñaran sus mandatos. Con esa misma autoridad Jesús nos ordena que le hablemos a otros acerca de la buena noticia y hagamos discípulos para el reino de Dios. Los discípulos debían bautizar a nuevos creyentes, porque el bautizo nos une a Jesucristo en nuestra muerte al pecado y en nuestra resurrección a una vida nueva. El bautismo simboliza sumisión a Cristo. Nos motiva a vivir en forma que Cristo nos ordena e identificación con el pueblo del pacto de Dios. Jesús estuvo con los discípulos hasta que ascendió al cielo y luego espiritualmente Él mandó al Espíritu Santo, que sería la presencia de Jesús que nunca nos abandonaría. De igual manera, Jesús permanece con nosotros por medio del Espíritu Santo. Él nos mandó un regalo y el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo nos enseña sobre Dios y esto es muy importante. ¿Y qué queremos decir con esto? Es bien importante. En esta semana de Pascua, es muy importante que reflexionemos en nuestra vida, examinemos nuestro corazón, nos examinemos a nosotros. Y yo puedo decir en mi testimonio, cuando estuve en Israel el año pasado, en el mes de septiembre, las áreas que yo fui, se siente la presencia de Jesús, especialmente en la área de Magdala, en área de Jerusalén, donde se celebró la última cena, diferentes áreas en Cesarea, en Galilea, donde se siente la presencia de Dios. Es increíble, es como si tú lo vivieras. La casa de Pedro, como tú lo vivieras, tú sientes la presencia de Jesús. Jesús está vivo, Jesús resucitó entre nosotros. Y Él ascendió al cielo.
y Él nos ama. Pagó un precio muy alto. Y con esto los dejo hoy. Espíritu Santo, la honra y la gloria. Te doy gracias, Señor, por esta enseñanza hoy. Gracias, Dios mío, yo me humillo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y con esto los dejo.